El expeller de soya, el expeller de girasol, ¿qué es eso? Cuando llevan la soya a la fábrica de aceite, hay prensas que exprimen, le sacan el aceite a la soya, ¿ya? Y queda la torta y queda un subproducto que es el expeller, ¿ya? Es un subproducto que no se bota, pero que se vende a los granjeros, ¿ya? Eso es barato y lo venden a los granjeros. Cuando hablamos de un proceso, jóvenes, industrial, hay el producto principal o los productos principales, están los productos secundarios y están los residuos. Por ejemplo, cuando llevan arroz en chala a una peladora, entonces la peladora recibe, procesa y el producto principal es el arroz pelado, el que se utiliza para comer. Pero hay un producto secundario o subproducto, también le dicen. ¿Cuál es? El arrocillo. El arroz tres cuartos y el afrecho. Esos son subproductos que no se botan, ¿ya? Se venden a un precio más bajo. Y en tercer lugar están los residuos. Eso ya se bota, lo que ya no se usa. Ahí están las aguas negras, un polvillo que se derrama, etc. Eso es lo que se bota. Entonces, acá para el alimento balanceado se utilizan los subproductos, los más baratos. ¿Por qué? Porque tienen propiedades nutritivas, ¿sí? Y eso por ser barato se le da a los animales para su crecimiento. Miren, acá les leo primero los ingredientes para alimento balanceado. El maíz, el sorgo, los expellers de soya o el expeller de girasol, el afrecho de trigo, el afrecho de arroz, la harina de hueso, la conchilla, jóvenes, hay algunos yacimientos en el interior, yacimientos grandes, montañas así, de un polvito blanco, no un polvito, parece una arenita blanca, que mirando bien son como caracoles diminutos, conchillas se dice, conchillas, pequeñitas, del tamaño de un piojo, digamos, ¿no? Pequeñitas, que tienen mucho contenido de calcio. La conchilla, la harina de carne, de todas esas, las carnes, esos sobrantes que hay, esos nervios, etcétera. Eso es esa harina para alimento de pollo. Bueno, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente 9 ingredientes. Hay más por si acaso. Por ejemplo, el triguillo se utiliza la alfalfa. Bueno, entonces, acá yo anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 propiedades nutritivas, ¿ya? La primera columna dice energía. ¿En qué se mide? En kilocalorías por cada kilogramo. Calcio se mide en porcentaje, proteínas en porcentaje, fibra en porcentaje, grasa en porcentaje y fósforo en porcentaje. Acá la tabla está vacía, pero ustedes van a averiguar eh, cuánto tiene en promedio el maíz, cuánto de kilocalorías tienen en un kilogramo de maíz, cuánto de calcio hay en el maíz, cuánto de proteínas, cuánto de fibra, cuánto de grasa. Creo que el maíz tiene 0 de grasa, cuánto de fósforo, ¿ya? En porcentaje, eso hay unas tablas que dan en promedio, dan un promedio aceptable. En las fábricas, jóvenes, reciben la carga, el maíz, y le hacen análisis de laboratorio. En 2 horas está listo, ya sabe cuánto de energía tiene ese maíz, cuánto de calcio, cuánto de proteína, etc. Entonces ustedes van a averiguar
y van a rellenar esto de acá, ¿ya? Van a rellenar. Del sorgo lo mismo. El sorgo es un sustituto del maíz, ¿ya? El maíz tiene un poco más de proteína que el sorgo, pero van a averiguar ustedes. El expeller de soya, el expeller de girasol, el afrecho de trigo, ¿ya? El afrecho de trigo, el afrecho de arroz tiene bastante energía, tienen pocas proteínas, ¿ya? El arroz todo tiene poca proteína. Bueno, pero eso es en el análisis. La conchilla no creo que tenga energía, lo que tiene es calcio, bastante calcio, ¿ya? La harina de hueso también tiene bastante calcio y debe tener fósforo más. La harina de carne tiene bastante fósforo. Entonces, ustedes van a averiguar esto en las tablas de internet, pueden sacar, y van a anotar acá el requerimiento mínimo, ¿ya? Que debe tener el producto. Les adelanto algo. Este requerimiento mínimo varía con la edad. Varía con la edad. Por ejemplo, para los pollos parrilleros, el alimento balanceado, al comienzo, cuando reciben el pollito bebé las granjas, compra alimento balanceado, se llama iniciador. Se llama iniciador, ¿ya? Ese alimento tiene sobre todo muchas vitaminas, creo que tiene vacunas más, etcétera, que necesitan los pollitos bebés. Eso le darán, me imagino yo, hasta la primera semana. Y después viene el alimento que es el crecimiento. Ah, es otra composición, ¿ya? Es otra composición. No varía mucho por si acaso. No varía mucho. Ya, eso le dan más o menos hasta las eh, 4 semanas, 30 días, hasta las 4 semanas. El iniciador, el crecimiento, y el último que le dan es el terminador. Terminador. Ese alimento le dan al pollo cuando ya tiene más o menos un mes. ¿Para qué el terminador? Para que convierta alimento balanceado en carne, ¿ya? Es cuando el animal comienza a engordar y a desarrollarse más, es terminador. Entonces, es cuando más aprovecha el alimento balanceado para transformarlo en carne. Entonces, ustedes van a hacer para una de estas 3 etapas, ¿ya? Para una de las 3. Hay una ligera variación. ¿Sabe dónde va a tener la variación? Acá, jóvenes, en el requerimiento mínimo, en esta última fila, varía el requerimiento mínimo. ¿Cuánta energía necesita por el alimento iniciador o el terminador? Varía. Calcio también varía. El calcio trae que tiene que tener mucho en la fase de crecimiento, el calcio, para tenerlo para los huesitos, los pollos. En fin, así. La grasa para la fase de terminador, para que el pollo engorde, ¿ya? Eso van a averiguar ustedes. Repitiendo, van a averiguar en promedio el maíz, cuánta energía tiene en kilocalorías por kilogramo, cuánto de calcio, proteínas, etcétera. Lo mismo para el sorgo, lo mismo para la soya, lo mismo para el girasol, etcétera, etcétera. Y esta última fila, ustedes van a ver requerimientos mínimos. Eso varía dependiendo de para qué etapa del crecimiento del pollo parrillero está usted queriendo formular la ración. Varía. Usted va a decir, nosotros estamos formulando para la etapa para iniciador, pollito bebé, o para crecimiento o para terminador.
hay una ligera variación acá en lo último, requerimiento mínimo. Ahora, jóvenes, ese requerimiento mínimo, por ejemplo, va a decir que la energía total de alimento balanceado, que usted agarre 1 kilo, ahí va a decir cuánto tiene de kilocalorías, cuánto de calcio en 1 kilo del alimento mezclado. Usted todo esto de acá lo está mezclando, es una mezcla de sólidos, ¿ya? Una mezcla de maíz molido, sorgo molido, etc. Lo mezcla y ahí va a analizar en la mezcla cuánto tiene de energía, cuánto de calcio, cuánto de proteína. Acá dice mínimo, lo mínimo que deba tener para que cumpla su objetivo. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que... Y este requerimiento mínimo de acá, los datos de esta última fila, jóvenes, esos datos van a servir para las restricciones. Eso va a ser para las restricciones. Entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Esto de acá, maíz, sorgo, etcétera, son las variables del modelo matemático. Maíz será X1, sorgo X2, soya X3, girasol X4, etcétera. ¿Ya? Son las variables. Esto de acá, los datos de requerimiento mínimo, eso va a ser para las restricciones, el lado derecho de las restricciones, ¿ya? Y lo que acá aparezca en porcentaje, acá va a ir como coeficiente de cada variable, de la variable x1, luego de la variable x2, etc. ¿Qué le falta? Solamente le falta la función objetivo. Van a minimizar costos, ¿ya? Van a minimizar. ¿Pero cómo van a minimizar? Conociendo los datos. Miren, usted tiene que averiguar en el mercado cuánto cuesta el kilo de maíz, el kilo de sorgo, los expellers de soya, de girasol, el afrecho de trigo, el afrecho de arroz, harina de hueso, conchilla, carne, harina de carne. Usted tiene que averiguar, tiene que tener iniciativa para averiguar. Pero no pregunte cuánto cuesta el kilo de maíz. Usted vaya a ser a un distribuidor, Ingeniero, ¿qué pasa? no se ve su pantalla, o sea, Se ve, el cuadro que estamos usando. se ve. Se ve normal. Es Está normal, mal su ojo. Está mal su ojo, joven. Vaya donde o su computadora, tal vez. Ya, ¿seguiremos? Ya, usted va a preguntar de los mayoristas, ¿cuánto cuesta el quintal de maíz? ¿Ya? Y luego ese precio lo va a dividir entre 46, porque el quintal tiene 46 kilos, ¿ya? Eso va a colocar acá. Porque si usted va al mercado y pregunta cuánto cuesta el kilo de maíz, ahí le va a salir caro. El dato es incorrecto y yo me voy a dar cuenta que usted ha escogido lo más fácil, no lo que debería hacer. Con los datos de acá, de costos, vamos a hacer la función objetivo, ¿ya? La función objetivo. Entonces, la función objetivo, ¿qué va a hacer? Va a ser una minimización de una función z que va a ser igual a ¿qué? Por ejemplo, acá el maíz, que sale que está a 3 bolivianos el kilo. Te pone un ejemplo nomás, ¿ya? Ojo, no se olviden, a 3. El sorgo, vamos a poner que está a 2,80 el kilo, así, etcétera, etcétera. Entonces usted va a anotar acá, su función objetivo, 3 por x sub 1, x1, más, que viene, 2,8 por x que, x sub 2, más, etcétera. ¿Ya? Entonces, los datos de esta tabla 2 van a ser para usarlos en la función objetivo. En la función objetivo.
Muy bien, entonces miren, jóvenes, miren, esto tienen que averiguar ustedes, ¿ya? Los datos de esta tabla, los datos de la tabla 2, ya está explicado. Acá ya les dije acá, ¿qué va a ser X1? ¿Qué va a ser el maíz? Va a ser el X sub 1. ¿Qué va a ser el sorgo? Va a ser el X sub 2, etcétera. El speller será X sub 3, X sub 3, etcétera. ¿Ya? A ver, jóvenes, ya les expliqué para los que escojan este tema. Preguntas, ¿qué preguntas hay? Jóvenes, tienen que preguntar, no creo que no haya preguntas. El, el proyecto que se dio, ¿no? Va a ser respecto a cualquier tema avanzado, ¿no? No, no, señorita. Esto es para los exámenes. Este proyecto es para los temas que yo les he dado en la clase anterior. Les he dado algunas opciones para que ustedes escojan. Un tema tiene que hacer usted. Usted tiene que hacer un solo tema. Eh, a ver, voy a ver. Para lo que ya tenemos grupo, ¿tenemos que decirle cuáles van a ser los grupos, ingeniero? Sí, ¿Hay que sí, sí, mandárselo por algún medio? sí, 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 jóvenes. A ver, estoy recuperando. Ya. Ahora sí, ya. A ver, compartir pantalla. Acá está. Esto les di la clase anterior, ¿ya? Esos son los temas para que usted coja uno de los temas, ¿ya? El 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 4 es lo que les he explicado, ¿ya? Lo que les he explicado es para estos 4 temas. Usted escoge uno de esos temas. Primero, raciones alimenticias para pollo. Segundo, para gallinas ponedoras. Gallinas ponedoras. ¿Ya? Tercero, para vacas lecheras. Y cuarto, para canes. Vale para los 4 temas lo que les he explicado. Y a continuación les voy a explicar para los temas del 5 al 8. Eso es, señorita, lo que les, lo que les estaba explicando. ¿Ya? Ahora seguiremos. ¿Qué preguntas hay, jóvenes? ¿Qué preguntas hay? Ingeniero, ¿cómo se va a presentar el trabajo? ¿Va a ser programado o a mano todo? Un minuto, por favor, tengo una llamada. Un minuto, disculpar. A ver, joven, ¿qué me preguntaba usted? De nuevo, por favor. Simplemente preguntaba, ingeniero, si cómo vamos a presentar el trabajo, ¿va a ser escrito, lo vamos a programar o cómo va a ser? Ya, escúcheme. Estoy hablándole de la parte más importante, que es la recolección de datos, el acopio de datos. Ustedes van a traer datos reales. De las 2 tablas tienen que ser datos reales. Y tienen que armar su modelo matemático. Ya acá les he dado las pautas para los 3 componentes del modelo: las variables, las restricciones y la función objetivo.
Ahora, los detalles de la presentación, el formato, etcétera, les explico después. Eso no es lo más importante. Esto es lo más importante. Ahora, una vez que tengan el modelo matemático, ustedes tienen que resolver, tienen que hacerse un programa en cualquier lenguaje que ustedes dominen para resolver el simplex, ¿ya? Tienen que resolver el simplex. Entonces, es importante eso, la resolución del simplex. Y yo les voy a hacer seguimiento, ¿ya? Sobre su trabajo. Posiblemente tengan alguna dificultad ustedes. ¿Saben dónde, jóvenes? Al programar el simplex, cuando las variables, cuando el modelo es heterogéneo, cuando hay restricciones de menor o igual y mayor o igual. Ahí no les enseñé cómo deben encontrar la primera tabla. Todo lo demás es lo mismo, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo deben cómo deben armar la primera tabla. Otra pregunta. Jóvenes, otra pregunta. Escúchenme, jóvenes. Hagan el grupo y me envían por WhatsApp, ¿ya? Los nombres. A ver, Martínez con Orellana han hecho un grupo y me envían, me dice, este es nuestro grupo, Martínez con Orellana, los dos nombres y el tema, escogí este tema, para que yo anote, porque cuando esté calificando, yo no voy a hacer valer que aparezca otro grupo de ahí, no, solamente los que estoy anotando, lo que ustedes me están indicando, ¿ya? Tanto en componentes de personas y el tema. ¿Qué más, jóvenes? Por Una WhatsApp me consulta, mandan eso. Ya, señorita. eh, ¿va a haber defensa de este proyecto o solo presentación? No, es solo presentación. Lo que yo voy a hacer, ustedes en un CD me pueden presentar el programa. Voy a validar, ¿ya? A ver, ¿corre o no corre lo que usted hizo? Meto los datos, etcétera, al CD y para ver si eh, hizo el programa, ¿no? Eso, después no hay otra defensa. Yo voy a verificar. ¿Ven? Otra pregunta. Ingeniero, buenas noches. Sí, dígame. Máximo 2 integrantes del grupo. Sí, máximo 2 integrantes. Gracias. Ingeniero, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el proyecto? No, yo he dicho que eso va a entregar cerca con el último examen. Vayan haciendo, ¿no? Ustedes tienen que ir haciendo. Cerca con el último examen. ¿Qué más? Son 3. ¿Cuántos exámenes se va a tomar? 2 Disculpe. exámenes. Ya les dije, 2 exámenes nada más. El primero ya hemos fijado, ¿no? Va a ser el viernes de la primera semana de mayo. La primera semana. Ahí fíjense la fecha, jóvenes. Viernes, la primera 6. semana. ¿Qué es? El 6 de mayo. 6 de mayo. 6 de mayo el primer examen. ¿Ya? De programación lineal y dualidad. 6 de mayo. No se olviden. Es presencial, en el módulo 225. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Bueno, les explicaré el otro tema, ¿ya? El otro tema les voy a explicar. Muy bien. Para trabajar con las cooperativas o con los bancos, hay 2 temas. O usted se presta dinero y usted tiene que pagar un interés, ¿sí? Se llama tasa activa, se llama, ¿ya? El otro tema es que usted su plata la deposita para que gane intereses. Esa es la tasa pasiva en el lenguaje de los bancos.
Veamos, si usted quiere hacer optimización de préstamos bancarios o de cooperativas, tiene que coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a eliminar uno. 6 bancos, ¿ya? Entonces, acá son 6 variables. Ajá. X1 es el banco A, X2 va a ser el banco B, X2, etcétera, ¿ya? X3, etcétera. Y usted tiene que averiguar en cada banco cuál es la tasa de préstamo, pero la tasa anual, porque allá prestan por 1 año, 2 años, 3 años y le indican, esta es la tasa anual, ¿ya? Ellos dan un folleto, entonces se presta al 12% anual, préstamos en bancarios. Acá me olvidé de poner en dólares o en bolivianos. Van a ser en bolivianos, jóvenes, ¿ya? En bolivianos. O sea, las tasas son diferentes en bolivianos. Tasa anual, ¿cuánto le presta el banco A? ¿A cuánto le presta usted? ¿A cuánto el banco B? Etcétera. Esos datos ustedes van a conseguir. 6 bancos. Ustedes con cuáles son los 6 bancos. ¿Para qué esa tasa? Ese porcentaje va a ir como coeficiente en la función objetivo, ¿ya? Si usted se está prestando, tiene que minimizar la tasa de interés. Va a ser una minimización. Eso es para la función objetivo. Acá ya están las variables y para las restricciones les voy a dar yo. Yo le voy a dar unas restricciones para su modelo matemático. Por ejemplo, le voy a decir, este grupo se va a prestar imaginariamente 1 millón de bolivianos y le voy a decir que se preste en partes iguales, en partes desiguales, etc. Esas son las restricciones del modelo que le voy a dar yo al grupo cuando me traigan estos primeros datos para que yo vaya revisando. Entonces, el tema está para bancos o para cooperativas. Igual pueden coger 6 cooperativas, ¿ya? Préstamo, usted se va a prestar dinero. El otro tema es que usted tiene plata y va a depositar para que gane intereses en los bancos o en las cooperativas. Usted va a averiguar también, ¿ya? Las variables ya están definidas. X1 es el banco A, X2 el banco B, etcétera. ¿Ya? Y acá usted anota cuánto le va a pagar a usted el banco o la cooperativa por su plata, ¿ya? Y hay varias clases de depósitos. Usted va a hacer lo que se llama DPF. Se llama depósito a plazo fijo. Porque también hay depósitos en caja de ahorro, ¿ya? Usted va a escoger DPF, o sea, dice depósitos a plazo fijo. Muy bien, entonces estas tasas van a ir a la función objetivo. Como la plata de usted tiene que maximizar ganancia, le conviene depositar donde pagan más intereses. Las restricciones le voy a dar yo. El profesor le va a indicar las restricciones, unas 3 o 4 restricciones. Entonces, ustedes vayan consiguiendo estos datos. Ustedes tienen que adjuntar, cuando entren el proyecto final, tienen que adjuntar, a ver, ¿de dónde tiene este dato? Yo anoté, no. Se va a adjuntar el folleto que le hayan dado, donde indique el crédito, de dónde salió, ¿ya? Donde dan folletos ellos, por seriedad, y dice, pagamos tanto por DPF a 1 año, a 2 años, a 3 años. Eso, el folleto que usted va a juntar, eso le da credibilidad a su trabajo.
Las restricciones les voy a dar yo. Preguntas, jóvenes. ¿Cuánto tenemos? Se va a cortar. Tenemos 6 minutos. Preguntas. Ahí se prestan. Ah, entonces yo sí que me olvidé. ¿Ya? A ver, vamos a ver eso. ¿Será que me he olvidado? Parece que sí. Ya. Compartir. Depósitos. Cooperativa, DPF en banco, DPF en cooperativa. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Estos depósitos en caja de oro lo van a analizar, lo van a anular ya. Acá que sea préstamos. Estos que sean préstamos. Préstamos en bancos. Préstamos. Préstamo en banco, préstamos en cooperativas. Préstamo en banco, préstamo en cooperativas, DPF en banco, DPF. Está bien, está bien. Préstamos son las tasas activas con las que gana plata el banco. Depósitos, tasas pasivas. Ahí, corrijan, muy bien, joven, la observación. ¿Por qué estoy anulando en ahorro? Porque con usted deposita en ahorro, usted puede sacar en cualquier momento. Saca, coloca, etc. En cambio, con el DPF, no, tiene que estar ahí todo el año el dinero, no puede sacar. Muy bien, jóvenes. ¿Qué pregunta más hay? ¿Cuánto tenemos? 1 minuto tenemos. ¿Qué pregunta más hay? Escoja usted, me manda por WhatsApp los 2 nombres del grupo y el tema. Eso lo registro y eso usted me entrega a fin de semestre, junto con el examen final. Ingeniero, ¿Qué ¿se más lo hay? mandamos por privado o por el grupo? Escúcheme, cuando es mucho se me amontonan en este. A mi correo, les daré mi correo. Ya les envío mi correo electrónico por WhatsApp en este momento. Les envío. ¿Ya? A mi correo entonces. ¿Qué más, jóvenes? Prepárense para el examen, no se olviden, el viernes. Ingeniero, una consulta, disculpe. Escucho. Chambi, ¿qué pregunta? ¿Los datos para cuándo tenemos que traérselos? Sería de qué No, cuántas vayan clases? haciendo, yo le voy a pedir, Ah, ya. pero seguro que en una semana les pido. Hoy es lunes, ¿no? El siguiente lunes ya les voy a pedir. Eso no es fácil, no es difícil, me he dicho conseguir. No es difícil. Vayan haciendo. ¿Qué más? Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hola, ingeniero. Buenas noches.